Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que sí me oigan. Bendiciones. Amén, Papa. Dios bendiga. Buenas noches, ¿Cómo están? Dios bendiga. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Que Dios les bendiga mucho. Solo déjenme, voy a tratar de unirme por otro enlace por si no los puedo ver, porque es que ya me pasó en la oración del sábado, se fue la luz. Solo denme un segundito y aquí estamos para estar preparados por cualquier cosa. Muy bien. Okidoki. Listo. Buenas noches otra vez. Ok. Buenas Noches, Papa. Bendiciones. Buenas Dios les noches. bendiga Dios abundantemente. bendiga. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Dios te los bendiga abundantemente. Me voy a ver tomando lechita, pero apenas si me dio tiempo de comer. A que me va a disculpar si el bigote se me pone blanco, pero estoy tomando mi lechita. Acompáñame a orar, por favor. Vamos a pedirle al buen Señor Jesús que por favor nos siga bendiciendo. Si usted me acompaña. Buen Señor Jesús, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, papito lindo, sabiéndonos necesitados, Señor Dios, necesitados de tu amor, de tu piedad, de tu voluntad, Señor Jesús, necesitados, Señor, de que tú extiendas tu mano sobre nosotros. Necesitados algunos, Señor, tal vez con dolencias, Padre. Necesitados algunos, Señor Dios, con necesidad económica. Algunos otros, Padre Santo, tal vez con problemas familiares y necesitados de tu ayuda. Pero ante todo, papito lindo, necesitados, Señor, de tu presencia. Necesitados de poder acceder, papito lindo, a tu lugar secreto, Señor Dios Todopoderoso. Y nosotros, Padre Santo, nosotros confiamos, papito lindo, que tú, Señor Dios Todopoderoso, que tu palabra, tu presencia ha de descender en medio de nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo, ya que Él nos prometió que donde dos o más estuviéramos en el nombre de Cristo Jesús, ahí estaría Él con nosotros. En el nombre de Jesús, nosotros te rogamos, papito lindo, te suplicamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu presencia esté en medio de nosotros. Nosotros reprendemos cualquier estorbo, cualquier pensamiento, cualquier distracción que quiera, Señor, quitarnos la atención, el foco de tu presencia. En el nombre de Jesús lo reprendemos, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, para podernos acercar a ti. Invocamos, Señor Dios, el nombre de Jesucristo, el sacrificio del Cordero Santo tuyo de Jesucristo, para poder acercarnos a tu presencia. Señor Jesús, invocamos el nuevo pacto, invocamos el sacrificio y la sangre que salió de ese sacrificio para cubrirnos, Señor Dios, cubrir nuestra mente. Llevamos nuestra mente cautiva, Señor Dios, a la obediencia de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Y te rogamos, papito lindo, en el nombre de Jesús, que podamos acercarnos a oír tu palabra, a oír tu enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Nosotros te lo rogamos, Padre Santo, ayúdanos a acercarnos, ya que el camino está abierto, Padre, y podemos acercarnos confiadamente. Nosotros venimos llevando nuestra mente cautiva a la mente de Cristo Jesús en obediencia, reprendiendo todo pensamiento extraño, derribando en el nombre de Jesús toda fortaleza que se levante contra tu conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te lo rogamos, te lo suplicamos. Bendícenos pues ahora, Señor, en el nombre de Jesús, con tu palabra, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor, te damos gracias.
y te bendecimos. Amén, amén y amén. Bien, hermano, yo quisiera que empezáramos a platicar de un tema al cual el apóstol ha venido. Ahí yo le doy agrandar esto y ¿cómo se llama? No he compartido mi pantalla. Pues le digo un tema que el apóstol ha estado compartiendo últimamente y le ha estado haciendo énfasis entre algunos de los temas que él ha estado enseñando. Y pues es una comprensión, una revelación acerca de la palabra en relación a los últimos tiempos que el Señor le acaba de dar. Y ya lleva tal vez unas 3, 4 semanas que ha estado hablando y abordando en ciertos servicios esto. Y tal vez para ir concretando y resumiendo, porque a mí lo que me gustaría es que nosotros entendiéramos, ahí me faltó una tilde, ¿verdad? Pero que él ha estado hablando sobre la última tribu. Hemos puesto y nosotros hemos usado este versículo que él usó, que ahorita le voy a poner para explicar ciertas cosas, pero yo quisiera, como vamos a estudiar, que empezáramos a leer 1 Tesalonicenses 4:16. Ok, que dice así: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros los vivientes, los que hayamos permanecido, dice el original, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos por siempre con Él. Entonces, aquí podemos ver dos grupos que relata el versículo. Los muertos en Cristo, que se levantarán primero, y luego los vivientes que hayamos permanecido. Tanto los muertos en Cristo como los vivientes seremos arrebatados. Y en el contexto, después de la resurrección de los muertos en Cristo, cuando vengan los vivientes, ambos grupos van a ser transformados. Y como platicamos la vez pasada, aquí están los muertos en Cristo que resucitarán primero, aquí están los vivientes que descienden y en medio está la iglesia, que tiene que hacer dos cosas: morir en Cristo, que es morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deseos, a la carne, a nuestros pecados, a todo, ¿ok? Dejando que Cristo crezca en nosotros para poder dar la estatura de vivientes. Ok, ahora bien, estos dos grupos los vemos nuevamente en Isaías 57:1, que dice: el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos, los hombres misericordiosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Entonces aquí vemos esos dos grupos. El justo perece y los hombres piadosos son arrebatados. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Esos son los justos que perecieron. Para ser justo y resucitar, hay que morir en Cristo. ¿Ok? Y los hombres piadosos, los hombres misericordiosos, son arrebatados. Y hay otro grupo ahí, y no hay quien se preocupe, sin que nadie comprenda. Está el grupo que no comprende, hay un tercer grupo oculto ahí. Muy bien. Ahora bien, cuando nosotros vemos en estos dos grupos, vamos a hablar de los arrebatados. En el texto del Nuevo Testamento, esa palabra arrebatados es la palabra harpazo. Mientras que en el Antiguo Testamento, esa palabra arrebatados, esa palabra se dice así: asaf. Le puse los números de harpazo, que es la nomenclatura en griego, y el 622, que sería la nomenclatura del Strong's,
en el hebreo. Ok, ahora bien, fíjese bien. El justo perece y no hay quien comprenda. Los hombres piadosos son arrebatados. Esa palabra arrebatados es la palabra asaf, ¿ok? Y esa palabra asaf tiene una serie de significados, ¿ok? Ahora bien, puede decir acoger, amontonar, apoderarse, arrebatar, buscar, congregación, congregar, consumir. Y nosotros hablamos de congregarse usando esta palabra, ¿se recuerda? Pero el apóstol estaba enseñando dentro de todas las palabras que esto significa, que están relacionadas con el arrebatamiento, esta palabra que se llama retaguardia. La retaguardia es la parte de atrás de algo, la retaguardia. En los ejércitos, en la retaguardia van, por ejemplo, a los que están cansados, van los servicios médicos, van en la retaguardia, van los alimentos, van en la retaguardia, porque se supone que están siendo guardados por todos los que van delante. Ok. Entonces, usando esa palabra asaf y ese concepto retaguardia, ¿ok? Vamos a ver un pasaje de la Biblia donde esta palabra se usa como retaguardia. Y esta palabra, porque se usa en muchos versículos, en esta palabra está en Números 10:25. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos, con Ayeser, hijo de Amisadai, al frente de todo su ejército. Ok, ¿de qué me está hablando Números? Números me está hablando de cómo se ordenaba el pueblo de Israel para caminar en el desierto. Cómo las 12 tribus se ordenaban en el desierto. ¿Ok? Entonces, si yo lo regreso a 10:14, dice la bandera del campamento de los hijos de Judá, según sus ejércitos, partió primero, con Nazón, hijo de Aminadab, al frente del ejército. 10:14. 10:18 de Números. Después, dice, partió la bandera del campamento de Rubén según sus ejércitos. Elisur de Sedur al frente de su ejército. Y 10:22, después partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín, según sus ejércitos, con Elisama, hijo de Amud, al frente de su ejército. Entonces, la Biblia nos relata un orden específico, ¿ok?, de cómo ellos tenían que caminar en el desierto. Ellos eran 12 tribus, pero habían 4 tribus que eran los que cubrían, los que comandaban, y cada una de esas 4 tribus tenía debajo de ellas 2 tribus más, las cuales tenían su propia bandera, porque esto es importante. Miren, todos desde el principio dice, después partió la bandera del campamento de Dan, la bandera del campamento de los hijos de Judá. Después partió la bandera del campamento de Rubén. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín. ¿Ok? Entonces, Dios te bendiga, hermano José. Entonces, ellos caminaban en un orden. Y acordémonos que cuando nosotros vemos las estaturas de la iglesia, en el libro del Cantar de los Cantares, una de las cosas uno de los versículos que relata cómo es el crecimiento de la iglesia, primero está relacionado con la luz. ¿Quién es esta que se presenta como el alba? Esclarecida
como el sol, como la luna, refulgente como el sol. Pero después de eso dice, como ejércitos con banderas tremolantes, como ejércitos en orden, pero tenían una bandera que los identificaba. Ok, ahora bien, cuando nosotros vemos estas cuatro tribus y cómo las pone Dios en un orden, nosotros vemos lo siguiente. Primero, la tribu de Judá y la insignia, algo así como está la bandera de Guatemala, azul, blanco y azul, pero el escudo nacional, la insignia de la bandera de Judá era un león, mientras que la insignia de la bandera de la tribu de Rubén era un olivo. La insignia de la bandera de Efraín era un buey. Y la insignia de la bandera de Dan, ¿ok? Era un águila. Usted va a encontrar que algunos ponen una serpiente, pero le cambian el nombre, o sea, le cambian la maldición a Dan y ponen un águila, ya en el libro de Éxodo. Entonces, esas son las cuatro banderas conforme se ponían. Recuérdese que estamos hablando de Asaf, que es Asaf, el arrebatamiento. Pero esa palabra arrebatamiento, Asaf, también se puede decir retaguardia. Entonces, ¿cuál era la retaguardia? ¿Cuál era el Asaf? Era la tribu de Dan, ¿ok? Era la tribu de Dan, esta de acá. Esta era la retaguardia, pero retaguardia se quiere decir Asaf. Entonces yo regreso con usted acá, ¿ok? Después, por último, estamos en el 10:25 de Números, partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos, ¿ok? Entonces, le repito, primero Judá, después Rubén, después Efraín y por último, lo leímos, Dan. Estos cuatro tenían a su cargo cada uno 2 tribus diferentes para completar las 12 tribus. Entonces, los que iban a la cabeza eran estas 4 tribus, en orden. Primero Judá, después Rubén, después Efraín y por último Dan. ¿En dónde? Les repito, en la retaguardia. ¿En dónde? En el Asaf. Y Asaf quiere decir también arrebatamiento. Entonces, la retaguardia, los que estaban en la retaguardia, están relacionados con el arrebatamiento. Entonces, si nosotros vemos esto y vemos una de las formas en las cuales Dios nos encriptó, nos dejó escondido un mensaje. Judá, esta es la historia de la iglesia, y Judá representa la iglesia del principio, mientras que Dan representa la iglesia del último tiempo. La iglesia del último tiempo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia del último tiempo es la que va a ser arrebatada. Cuando esté la iglesia del último tiempo, que somos nosotros, es cuando se va a producir el arrebatamiento antes de que venga la tribulación y la gran tribulación. Cuando uno mira los eventos que están sucediendo, como el momento en que Donald Trump firma este acuerdo de paz, hace un comentario basado en, obviamente él tiene la gente que lo aconseja y gente que le dice, basado en hechos históricos. Él dice que nunca en los últimos 3000 años de la historia de la humanidad había firmado
un tratado de paz con la magnitud a nivel mundial que tiene el tratado de paz que se está firmando ahorita. Y el eslogan de ellos es paz y seguridad. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces nosotros tenemos que entender que los acontecimientos que se están dando nos marcan, Israel nos está marcando que el tiempo se está acercando. Hay otros escenarios que también tienen sus señales y muy probablemente por ponerle atención a esta señal hemos dejado de comentar los otros. Pero se ve que la gran tribulación está cerca. Pero antes de la gran tribulación viene el arrebatamiento de la iglesia. Fíjese bien. Ahora bien, veamos algunas cosas puntuales acerca del águila. Fíjese bien. Vamos a ir avanzando. Hoy el apóstol estaba hablando de la estructura de Dan. Pero vamos a ir avanzando en algunas cosas. Fíjese bien. Ahí le puse para que Dan, la iglesia del último tiempo. Para que ponerle en contexto de que los estamos hablando. Cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, ¿ok? Dice, hablando de 144,000 que van a ser preservados durante la gran tribulación. Dice, de la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Entonces usted mira, Judá 1, Rubén 2, Gad 3, Aser 4, Neftalí 5, Manasés 6, Simeón 7, Leví 8, Isaacar 9, Zabulón 10, José 11 y Benjamín 12. Pero si usted la compara con la genealogía y cuando mencionan las 12 tribus en el libro de Crónicas, aquí hace falta la tribu de Dan. No está la tribu de Dan. Fue sustituida la tribu de Dan. Ya no aparece. Pero estas 144,000 están siendo preservados durante los eventos tribulacionarios. Eso quiere decir que Dan ya no está. ¿Por qué? Porque lo arrebataron. Porque Dan iba a la retaguardia, porque Dan era de la tribu del último tiempo, porque Dan estaba relacionado con la retaguardia, con Asaf, con arrebatamiento. Entonces no aparece, porque ya fue arrebatado. Eso quiere decir que nosotros, la iglesia de este tiempo, la iglesia del último tiempo, pertenece a la retaguardia, está relacionada con el arrebatamiento. Ok, va. Ahora veamos un poquito del águila y recordémonos algunas cosas que son importantes que nosotros recordemos, entendamos y que le pidamos a Dios que nos las revele. Esto tiene que ser por revelación. Yo no lo puedo convencer a usted. Yo no lo puedo convencer a usted, pero sí entiendo que yo tengo de parte de Dios como un atalaya, me tengo que parar y decirle, esto es lo que viene.
Lo que viene para la iglesia es el arrebatamiento. Hay que prepararse. Y ya le queda la función al Espíritu Santo, que es el que convence de tratar con usted, siempre y cuando usted esté dispuesto a dejarse tratar. Mire pues, veamos algo del águila, ¿ok? Porque la bandera de Neftalí es un águila. Mire pues, el misterio del águila. Hay tres cosas que son incomprensibles, dice esta Biblia de las Américas. Hay tres cosas que son un misterio para mí, dice la Biblia textual. Y una cuarta no la entiendo. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? ¿Cuáles son esos misterios? El camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en medio del mar y el camino del hombre en la doncella. Hay cuatro cosas que no entienden y todas estas están relacionadas con Cristo, están relacionadas con la iglesia. El águila es el cuerpo místico siendo arrebatado. La serpiente sobre la roca es como el pecado no tuvo de dónde aferrarse del Señor Jesucristo. Por él dijo, vámonos, porque ahí viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. ¿Ok? El camino del barco en medio del mar. Este es otro misterio. Y el camino del hombre, Cristo, el hombre, en la doncella, en la iglesia. Pero el primer misterio es el camino del águila en el cielo. La iglesia del último tiempo está bajo la bandera de Dan, va a la retaguardia, va al Asaf, va a ser arrebatada. Y es un misterio, el camino del águila en el cielo. Mire pues, mire el camino, ese misterio del águila en el cielo. Entonces, mire, y oí volar un águila en medio del cielo. Esa es la iglesia que está siendo arrebatada, que decía a gran voz, ay, 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 de los que habitan la tierra, a causa de los toques que faltan, de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar. Y entonces me habla de 150 días, que es el primer toque del ángel, 3 años y medio después del segundo toque, que es la tribulación, y 3 años y medio del último toque, que es la gran tribulación. Ok, 3 toques, 150 días antes, la tribulación 3 años y medio, la gran tribulación 3 años y medio, entre los dos 7 años, la semana 70 de Daniel. Ok, pero el águila ya no está. Dan ya no es mencionado cuando la Biblia habla de esos 144,000 y de esos 12,000 de cada tribu. Dan ya fue arrebatado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque iba a la retaguardia, porque le tocaba el Asaf, le tocaba el arrebatamiento a usted y a mí. Nos tocó militar en la iglesia del último tiempo. Y la bandera de Dios en este tiempo es el águila que está siendo arrebatada. La retaguardia. Ok. Entonces el misterio del águila es esa águila que está volando. Ahora mire, fíjese bien, parte del misterio. Mire esta, es una Reina Valera revisada 1997. Isaías 40:31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevo vigor. 1. Levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Empecemos con el último. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. A ver, si lo tuviera enfrente ahora que me estoy acostumbrando a preguntar. Aunque no lo tengo enfrente, lo tengo en el micrófono. Mire, voy a reducir un poquito esto. Yo creo que sí se va a ver.
¿ok? Y me voy a pasar para acá. Aquí. Vamos, no, lo vamos a dejar así como está. Espérame. Aquí, eso. Voy a pasar este para acá. Vamos a despegar. Vamos a ver si me deja. Vamos a hacer un poquito más chiquito este. Así lo miro de frente porque lo tengo en el teléfono y me va a doler el cuello si lo sigo viendo. Y ahora, aquí, ahí estamos. Más o menos dos. Vean, los miro de frente. Ok. Fíjese bien. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. A ver, ¿a quién le recuerda? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿A qué personaje de la Biblia le recuerda? Exacto. Elías. Elías Exactamente. Ok. ¿Y qué le pasó a Elías? fue arrebatado. Claro. Ah, el versículo me está hablando del arrebatamiento. También me está hablando del arrebatamiento. Ok. ¿Y qué hizo Elías para que lo arrebataran? Lo primero que hizo fue correr, caminar sin fatigarse. ¿Cómo lo hizo? Le dieron una dieta especial. ¿Ok? Entonces, van a ser como Elías. Y cuando sean como Elías, les va a suceder lo que le sucedió a Elías. Los van a arrebatar. Levantarán el vuelo como las águilas. ¿Ok? El misterio que no comprendía el escritor de, de Proverbios. ¿Ok? Levantarán el vuelo como águilas. Cuando levanten el vuelo como las águilas, tendrán nuevo vigor. ¿Qué van a hacer? Les van a dar una nueva vida, inmortalidad. Eso es lo que está diciendo. Solo que vamos de atrás hacia adelante. Ahora bien, ¿pero para quién es eso? Para los que esperan. Mire, por eso le puse esta versión. Cuando uno mira esa palabra al, en el hebreo se puede decir a los que esperan en él. Se puede traducir así. Pero también se puede traducir los que esperan al Señor. Entonces, ok, ¿qué les va a pasar a los que esperan al Señor? Mire esta anotación que tiene la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ok? Dice, algunas ediciones de la Biblia de las Américas tienen una nota al pie de este versículo que dice, les brotarán piñones. O sea, ¿qué son los piñones? Fíjese bien, cuando usted mira a una águila, ¿ok? Cuando usted mira a una águila, espérenme que ya se me desconfiguró esto, que es pichón, ¿ok? Que acaba de salir del huevo, no tiene alas para volar. Tiene unos tronquitos aquí así que usted dice, ay, no me sirven ni para el oído de la muela si los hago asados. Ok, pero de repente esos tronquitos le van creciendo y les empiezan a salir alas. Esos se llaman piñones de alas cuando ya tienen plumas y les sirven para volar. Entonces, fíjese bien, cuando esto que les brotarán piñones, cuando uno va al hebreo y cuando está escrito, así se puede interpretar, literalmente así se puede interpretar. A los que esperan al Señor tendrán nuevo vigor y les van a empezar a brotar alas. A nosotros nos van a brotar alas. Antes del arrebatamiento, Dios va a permitir, no se ponga a pensar en los X-Men, aquel que tenía la salota, no, no, no. Nos van a dar alas espirituales para que podamos volar. Ahora, fíjese bien,
Mire este versículo que habla del anticristo. Daniel 7:4. La primera bestia, está hablando del anticristo, era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo, puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta es una bestia que se va a transformar en hombre. Ese es el anticristo. ¿Ok? Pero tenía alas. Y si tenía alas, eso quiere decir o que era de la estirpe angelical, o era parte de las aves del cielo, que son los demonios. ¿Ok? Entonces le van a arrancar las alas y le van a dar corazón, mente de hombre. ¿Ok? Y entonces, cuando al Adán, la tribu de Dan, la iglesia de la retaguardia, la iglesia del Asaf, la iglesia del arrebatamiento, le salgan águilas y vuelen, a esa bestia le van a quitar las alas y lo van a convertir en hombre y va a empezar la semana 70 de Daniel. A nosotros nos van a dar alas y a estas huestes les van a quitar las alas y las van a volver como hombres. Hay 2 prototipos de hombres bestias en la Biblia. ¿Okay? Este de Daniel, que es una bestia que le dan corazón de hombre. Y el otro prototipo es el hombre que le cambiaron su corazón en bestia, Nabucodonosor. En Nabucodonosor vemos anticristos, que eran hombres, ¿ok? Y les cambiaron su mente y se volvieron bestias. Los marcaron con el número de la bestia. ¿Ok? Pero a nosotros lo que nos espera es que nos vayan saliendo alas, o sea que nosotros nos tenemos que ir transformando poco a poco. Poco a poco. Primero vamos a caminar, después vamos a correr, después nos van a salir piñones de águila y después vamos a volar en el arrebatamiento. En ese proceso de transformación debiésemos estar. Pero muchas veces, si yo lo entiendo, si a veces se viene el tiempo de pagar la renta, los colegios, el agua, la luz y lo que debe la tarjeta. Y eso se vuelve la principal preocupación de nuestra mente, nuestro corazón, porque decimos, ¿y qué voy a hacer? Y el problema es que eso es un ciclo de mes con mes, de mes con mes. Y eso nos quita nuestra atención, aparte del otro montón de clavos que probablemente vayamos teniendo. ¿Qué clavos con los hijos? ¿Qué clavos con esto? ¿Qué clavos? Pero nos quitan la atención de esto, de nuestra evolución. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. Porque si no, no vamos a volar y nos vamos a quedar y vamos a desafortunadamente que tener que huir de esa bestia que le dieron corazón de hombre. De esa bestia que le dieron corazón de hombre. Bueno, ok. Ahora bien, espero haberme dado a entender el panorama. Esa es otra profecía, otra figura, esta es otra parábola con la cual lo que está haciendo Dios en ¿por qué se la dio al apóstol? Porque Dios lo que nos está queriendo decir es despierten mucha, por favor despierten.
Miren, les voy a enseñar de otra manera. Ya se los puse en trocitos, ya se los puse en plasticina. Ahora les voy a traer legos para armarles la doctrina y que puedan entender y despertar en ustedes que el anhelo de irse, el anhelo de irse, el anhelo de irse. Mire, yo sé que uno debe tener sueños, y yo se lo he dicho a usted, el que no sueña no tiene nada en su corazón que Dios le dé. Sí, claro, usted tiene que soñar, usted tiene que querer, usted no tiene que dejar de decir, yo quiero mi casa propia, Señor. Está bien, y trabajar, está bien, que sus muchachos estudien, el mejor lugar que pueda ponerlos, está bien, que sigan adelante, pero eso no puede superar lo otro, no debe superar lo otro, porque si no, no nos van a crecer las alas. ¿Y cómo sabemos que nos están creciendo las alas? Primero, ¿cómo sabemos que estamos corriendo, caminando adecuadamente? Porque regresemos, ¿qué dice? Caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Usted se cansa? Porque hay gente que está cansada de lo que le toca vivir. Hay gente que ya está aburrida del marido, está cansada, a veces fatigada. O maridos que están cansados, fatigados. Hay quienes se fatigaron porque el muchacho no hay manera que agarre barco. Hay otros que ya se cansaron. ¿Por qué? Porque no pasan de sope a gavilán. Están fatigados. Yo conozco gente fatigada de 40 años. Hoy platicaba contigo de eso, ¿verdad? Yo conozco gente que está fatigada a los 40 años. Yo miro a mi esposa y ya se levanta un poquito antes que yo. Ahorita está de vacaciones, ahorita está rico. Ok, pero a las 4:15 de la mañana suena la alarma. Y ahí va, a las 4:30 ya tienen que estar parados todos para salir a las 5:15. Usted sabe que no aparece esto, que dónde está esto, que lo dejé aquí, y son 3 juntos. Ok, a las 6:15 ya están ellos en el colegio. Y ya viene de regreso. Yo me levanto a las 5:15. ¿Ok? Pero los dos nos dormimos. Anoche eran las 11:30 de la noche y a esa hora estábamos acostándonos. Ahora sí ya descansa. Es que no se levanta a las 4:30. Pero yo a las 5:30 ya estoy en la oración. Y los martes que no hay oración, me levanto a las 6:45 porque me dijeron, ¿quieres pagar 2 cajitas de medicinas? Una vale 1,500 pesos mensuales y la otra 800. O probamos con dieta y ejercicio. Eso sí, 1 hora de ejercicio diario. Ejercicio. Pues termina la oración y me voy a tomar mi medicina. Y de ahí, desayuno y delante. Y esta semana que pasó estuve en semana de privados. Y entonces empezábamos a las 7, ejercicio de 6:30 a 7. Y me sentaba y en el primer descanso la otra media hora y de largo. Un día examinamos 12 alumnos, allá estaba yo de medio lado y todavía tuve que ir a predicar. Y pero algunos que dicen, ay, qué cansado, ay Dios, digo yo, ¿de qué se cansa? Y tienen 35 añitos, ay Dios, ay, es que me toca hacer turno, es mi semana de hacer un día toda la noche y descanso 2, ay Dios, digo yo. Pero bueno, pero entonces, ¿cómo sé
Lo primero es, estoy fatigado. Ay, qué pereza ir a servir, me toca servir en el primero y lo peor que Santa Cena me dijeron que tenía que llegar a las 5 de la mañana, qué cansado. Ah, medida, medida, medida sí, estamos en el proceso que nos salgan alas, medida. Ya se cansó de ir a la iglesia, medida. ¿Qué necesita? Alimento del cielo. Porque lo que después viene es que le van a salir alas. Va a empezar a ser transformado. Ya no va a ser tan bravo. Ya los pleitos con su esposa no van a ser tingas. Ya usted va a decir, bueno, tal vez tiene razón, platicamos después cuando se te pase. Ah, ya le están saliendo alitas. Ok, va. Entonces lo primero, eso. Pero la clave de todo, del proceso, empieza aquí. Pero los que esperan. Esa palabra se dice en el hebreo, kavah, que quiere decir aguardar. No a guardar, sino aguardar, esperar. Mire qué quiere decir confiar. Esperar. Quiere decir juntarse. Mire, quiere decir estar a la expectativa. Quiere decir buscar ansiosamente. Ah, entonces, entonces, ¿cómo saber si estamos esperando? Fíjese bien. ¿Qué dice el Salmo? Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Ah, no, Señor. Yo necesito progresar económicamente. Necesito un milagro económico, pero para ayer, Señor. No está esperando. Pacientemente esperé en Jehová. Y él me oyó. Ah, entonces la respuesta no es que me oye y me responde. No. Muchas veces, a veces sí. Pero la mayoría de veces, ok. Pacientemente esperé y él me oyó. O sea que a veces para que nos oiga, no tenemos que ir con él con exigencias. Yo sé que a veces, y yo lo entiendo, hay oraciones como la de Pedro. Señor, sálvame que perezco. Yo sé que hay circunstancias así. Que no se puede uno, Señor, voy a esperar pacientemente. No, sálvame que perezco, porque si no me salvas, me voy a ahogar. Ok. Y Dios extiende la mano. Pero hay otras cosas que Dios nos dice, ok, paciencia, piojo, que la noche es larga. Así le decían las abuelitas aún. Ok. Pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. Entonces, esperar en Jehová. ¿Cómo? Pacientemente. Confiar en Dios. Nosotros tenemos que aprender a que cuesta. Eso cuesta un montón, un montón. Pero tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender a confiar. Ok. Miren, quiere decir, pero los que se juntan con el Señor, aquí. ¿Y dónde se va a juntar usted con el Señor? Se va a juntar cuando lo arrebaten. En la episinagoga, en nuestra reunión junto a Él. Pero
También, platicamos la vez pasada que esa palabra episinagoge, en nuestra reunión junto a él, que está hablando después del arrebatamiento, ¿ok? Para ir a la par de él, solo aparece 2 veces en la Biblia. Y la otro pasaje es cuando el apóstol Pablo dice, no teniendo como costumbre el no congregarse, no teniendo como costumbre el no episinagoge, como muchos. Entonces, los muchos, los que están en la estatura de muchos, no se congregan regularmente. Los escogidos se congregan más regularmente. Los fieles se congregan regularmente. Yo sé que usted allá con nosotros se congrega regularmente. Obviamente, cada pastor administra según el rebaño que le toca pastorear. Pero si yo a usted le pongo culto el lunes, miércoles, viernes, discipulado el sábado y 3 cultos el domingo, lo primero, no tendríamos alabanza. Ya hubieran tirado la toalla un montón, porque somos poquitos. Entonces tenemos que, pero nos juntamos los lunes virtualmente. No le voy a pedir que levante la mano, pero a mí me llamó mucho la atención el día martes, el primer culto del domingo, cuando les pregunté, levanten la mano los que oyeron el discipulado virtual de ayer, sábado, y levantaron la mano 3. 3 levantaron la mano. Si hubiera preguntado en el segundo, muy probablemente hubieran sido unos 10. Para el número que somos, ni el 10. Pero ¿sabe qué? Habían conectados en ese momento. ¿Cuántos, mi amor? 130. Que se hubieran conectado 30 de nosotros. 100 no son de la iglesia. Si hago la pregunta de los que miran el discipulado de lunes, estamos más o menos igual. Yo sé que algunos de ustedes sí. Y si usted mira el martes llegan poca gente. Y el miércoles estoy estudiando y a la hora de esto pongo al apóstol y lo estoy oyendo y miro los que ponen like, corazoncitos y toda la cosa. Son poquitos. Y el jueves, habemos ahorita 44, menos la presentación 43, menos mi teléfono 42. Y calculemos promedio 2 por cada uno. Hay algunos que ¿cómo se llama? Que hay 2 o 3 con ellos, hay otros que están oyendo. Calculemos 2, 90 personas. ¿Es poquito? Y los demás, pero los que se van a ir son los que se congregan. ¿Y qué hago yo? Cuando yo miro quienes no se están congregando, y por cierto que necesito ver cómo nos organizamos porque necesito ayuda porque hay hermanos que van y vienen, y tal vez lo que necesitan es ayuda, ¿ok? Entonces, ayuda que me los identifiquen para poder ver qué vamos a hacer con ellos. Entonces, si no se congregan, no les van a dar nuevo vigor, no van a levantar ¿cómo van a caminar? ¿Cómo no se van a fatigar? Corren el riesgo de quedarse. Y no es porque yo lo quiera usted tener en la iglesia, no, de ninguna manera. Pero yo crecí en una congregación que mucha de la gente va constantemente.
Entonces, y he visto cómo Dios los ha ido transformando. A mí me transformó y gracias a Dios, yo fui constante, soy constante. Dios me ha ido transformando. Ay, si usted me hubiera conocido, lástima le hubiera dado a usted. Y antes de quedar lástima, ay, Dios guarde, si para que cuando entré a trabajar en la universidad, una de mis jefas, que fue mi compañera en la universidad durante varios años, ella era cristiana de cuna, me dijo, ¿y vos te convertiste? No lo puedo creer. Ay, como que se hubiera convertido Judas o Caín a la chica, pero solo para que se mire que no era tan buena gente. Entonces, juntarse, congregarse, no deje de hacerlo. Miren, los miércoles, los viernes, oiga al apóstol. Si no los domingos en los servicios de la noche. Si yo sé que tenemos que atender a nuestra familia, hay que bendecir a nuestra esposa. Yo sé, no podemos apartarnos de eso, pero congreguémonos. La oración de las 5:30 de la mañana todos los días, la oración del sábado a las 7 de la mañana con nosotros, congreguémonos. ¿Por qué? Porque los que les van a brotar, los que van a ser transformados son los que esperan, los que se juntan con el Señor. Y lo otro, y con esto termino, estar a la expectativa. ¿Usted está a la expectativa de que el Señor ya viene? ¿Usted está esperando al Señor o está esperando cumplir 80 años para que lo saquen a solear en canasto? ¿Qué está esperando usted? La jubilación, para tener el cheque de la jubilación y entonces trabajar y dar factura y tener un doble ingreso. ¿Qué está esperando usted? Buscar la venida del Señor ansiosamente. ¿Sabe qué es ansiosamente? Así como cuando a usted le da hambre y no tiene, nunca se le ha bajado el azúcar. ¡Ja! Le da un hambre aquí en la boca del estómago que usted le mira cara de hamburguesa al que tiene a la par y se lo quiere almorzar. Y si no come le empieza a doler la cabeza y suda frío. Eso es ansiosamente. ¿Qué es ansiosamente? Que el corazón le hace pum, 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 pum. Eso es ansiosamente. ¿Sabe cómo así? Como cuando era novia de su esposo, iba a llegar a traerla. Y usted no me he peinado, no me he pintado, y pum, 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 el corazón. Ya así, ansiosamente. Ok. Entonces, los que somos de la tribu de Dan, de la tribu de la retaguardia, tenemos que esperar ansiosamente, buscar ansiosamente, congregarnos, confiar, esperar al Señor. Tenemos que cambiar. Yo, gracias a Dios, pues, gracias a Dios, mis objetivos de vida, mis planes de vida, desde hace muchos años, es que Dios me dé la vida, esa es mi súplica, y estar lo suficientemente bien espiritualmente para alcanzar ese día. Eso es lo que espero. Y si el Señor me dice no, primero te vas a venir conmigo antes de eso. Yo lo que quiero es resucitar con los muertos en Cristo que van a resucitar primero. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Amén, amén y amén. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Como